que creo que me queda aquí, el tratamiento Sí. de la endoftalmitis, entonces colirio reforzado, inyecciones intravítreas de vancomicina, cefotaxima y dexametasona. También se recomienda hacer la extracción de humor vítreo para su cultivo. Ok, ya pasando entonces a las complicaciones en el postoperatorio tardío, tenemos el crecimiento epitelial. En el crecimiento epitelial, por lo general, ocurre por puntos flojos que han causado pues alguna fístula, por decirlo de cierta forma, y el epitelio sigue el camino del punto, vamos a verlo como por aquí, y entonces va a haber epitelio dentro de la cámara anterior, ¿ok? Que es esto que vemos por acá, ¿ok? Este epitelio pues va a obstruir la malla trabecular y va a causar aumento de las presiones o glaucoma. El tratamiento principalmente es el uso de esteroides y luego, pues, en caso de que esté causando aumento de la presión ventricular, pues colocar hipotensores. Ahora sí, en cuanto a glaucoma, ya estamos en postoperatorio tardío, en el glaucoma, o lo que va a pasar en el trasplante de córnea es que vamos a modificar el ángulo camerular. La línea punteada es pues la córnea antes del trasplante y aquí tenemos la córnea después del trasplante. Entonces vamos a ver la diferencia del ángulo, ¿ok? Esta va a ser la diferencia de, pues, del ángulo que logramos quitar. Vamos a tener un ángulo más estrecho, ¿ok? Esto va a depender entonces del tamaño del lecho receptor, de la longitud de la sutura, de qué tan apretada o no está en la sutura, del grosor de la córnea del receptor y del tamaño del botón donante, ¿ok? El tratamiento médico para el glaucoma es el uso de los hipotensores. El uso de los análogos de prostaglandina en el postoperatorio temprano están contraindicados porque pues, hace que aumente la inflamación. Sin embargo, en el postoperatorio tardío, algunos autores recomiendan que pueden ser usados porque bueno, son más potentes y se supone que en esta fase no debemos tener tanta respuesta inflamatoria. El tratamiento quirúrgico, tenemos entonces la ciclodestrucción, la realización de cirugías filtrantes o la colocación de dispositivos valvulados. Ok, el antimatismo. Hace mucho tiempo pues se consideraba que el éxito de un trasplante de córnea se medía porque si el botón estaba transparente o no. Ya después con el uso de los esteroides y el buen resultado en los trasplantes o en los botones, la transparencia de los botones, se dice que el éxito de un botón o el éxito de un trasplante se reconoce porque se logra proporcionar al paciente una visión útil después de una queratoplastia penetrante. ¿Okay? Esto incluye mucho el antimatismo, ya que una queratoplastia nos puede causar aproximadamente de 4 a 6 dioptrías de antimatismo, lo que nos va a causar anisometropías, visión borrosa, deformación de las imágenes o incluso diplopia monocular. ¿Ok? ¿Cuáles son los factores quizás de riesgo para que aumente o tengamos más o menos antimatismo? Tenemos factores preoperatorios como es el antimatismo previo que traiga ya el botón donante, en pacientes con éxtasis corneal y pacientes con degeneración vaginal pelúcida. En cuanto a los factores intraoperatorios, tenemos el diámetro del injerto, que ya lo hablamos, la alineación entre la interfase, la trepanación, ¿okay? Si la trepanación es excéntrica va a causar más antimatismo y que tan apretada o no esté la sutura. ¿Ok? Como lo habló ayer Ruth, podemos tener suturas simples o separadas, suturas continuas o una unión de suturas continuas con suturas separadas. Un paciente puede tolerar aproximadamente 3 dioptrías de antimatismo. Si el paciente pues, lo tolera y no le causa tanta incomodidad, se puede corregir el antimatismo con lentes de contacto rígido. Si no, dependiendo pues, del tipo de sutura que hayamos hecho, podemos pues, tratar de solucionarlo. ¿Okay? Empezando con pacientes con suturas que sean separadas. Topográficamente, ¿okay? Bueno, esto es los anillos de Plácido. Los anillos de Plácido, mientras más redonditos sean, podemos hablar de un antimatismo regular, y mientras más pegaditos estén, quiere decir que está, pues, donde está más curvado, ¿ok? En la topografía va a ser nuestro mejor ayudante
pues para saber cuál es el punto que debemos soltar para conseguir una mejor o una disminución del antimatismo, ¿ok? En este caso, veamos esta topografía, el ángulo o las keratometrías más curvas es de 49.93 en un ángulo de 11 grados. Entonces, esto quiere decir que este es el punto que debemos retirar o que debemos soltar. ¿Okay? En caso de las sunturas continuas, lo que podemos hacer es la rotación de las suturas desde las áreas de colores más fríos, más cálidos, hacia las áreas de suturas más frías. Tenemos también técnicas, pues, o las cirugías sigmáticas para disminuir esto. Tenemos las incisiones relajantes, hay muchos tipos, las más utilizadas son las arcuatas, tenemos la resección en cuña, ¿okay? Podemos tener una combinación de relajantes, arcuatas con colocación de puntos bastante, pues, apretados. Tenemos también la keratotomía astigmática, que suele realizarse con el femtosecond, y la queratectomía refractiva, que por lo general se realiza con el láser. Ok, el rechazo del trasplante. Antes de empezar con el rechazo del trasplante, debemos recordar que en el ojo tenemos privilegio inmunológico. Y específicamente en la córnea, lo que nos va a ayudar un poco a evitar el rechazo de los trasplantes es que es avascular, ¿ok? Y el hecho de ser, pues, avascular disminuye o limita el riesgo del paso de células inmunes y la falta de tejido linfático, que entonces va a causar una baja expresión de las células presentadoras de antígeno. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a tener, pues, por alguna razón, algún proceso inflamatorio. Este proceso inflamatorio va a causar que se expresen unos antígenos en el botón donante que nuestro cuerpo lo va a reconocer como extraño. Estos se reconocen como, pues, antígenos de trasplante. Estos antígenos van a ser reconocidos por las moléculas presentadas, por las células presentadoras de antígenos. Aquí vamos a tener dos, pues, formas de hacer la presentación de antígenos. Vemos para este lado, tenemos una forma directa, donde esta es la célula presentadora de antígeno, se va a unir a las células T, y estas células T van a activar el proceso inflamatorio. O podemos tener una activación no es indirecta, con el uso de células coestimuladoras como la B7 y el CD28. ¿Okay? El resultado de esto va a ser la liberación de las citoquinas. ¿Okay? Esto, pues, a forma de repaso rápido para poder entender que entonces en el rechazo del trasplante corneal vamos a tener dos vías. Una vía aferente, que es donde se sensibilizan las células presentadoras de antígeno, y una vía eferente, que es la que causa, pues, la respuesta. En la vía aferente tenemos entonces que se sensibilizó la molécula presentadora de antígeno, transcurrió por los vasos linfáticos, llegó a un nódulo linfático, y allí es reconocida por las células T. Se forma especialmente la TH1. La TH1 se duplica y libera entonces interferón gamma y CD4. Con los rechazos de los trasplantes se ha visto más frecuente que está la función del CD4 que del CD8. Estos pasan, pues, a través de los vasos, y los vasos se van a replicar para entonces causar lo que sería la osificación del tejido. Hablamos o definimos un rechazo del trasplante cuando tenemos una respuesta inmunológica del botón receptor hacia el botón donante, que en un principio había evolucionado bien. O sea, es un botón que venía transparente, que había evolucionado bastante bien, y de repente entonces vamos a tener esta posificación. ¿Ok? El rechazo del trasplante puede ocurrir incluso 20 años después del trasplante, pues, principal. ¿Ok? ¿Cuáles son los signos de alarma o qué tiene que conocer el paciente cuando ocurrir a venir? Disminución de la agudeza visual, fotofobia, ojo rojo y lagrimeo.
¿cuáles son las causas o qué nos puede predisponer a un rechazo del trasplante? La más estudiada y la más demostrada es la vascularización del estroma, ya que vamos a tener entonces vasos en la córnea y va a ser pues más fácil que entren todas estas células proinflamatorias. Pérdida previa del injerto, se ha demostrado que pacientes que hayan tenido previamente rechazos tienen más probabilidad de que lo hagan. Injertos excéntricos, sinequias anteriores, cirugía intraoculares previas, como las cirugías de catarata, las queratitis por herpes simple y las enfermedades de superficie ocular. Ok, el rechazo del trasplante se puede dar en el epitelio, subepitelial, en el estroma o en el endotelio. Aquí vemos un rechazo de trasplante epitelial que ocurre aproximadamente en el 10% de los pacientes, no es tan común. Y podemos ver entonces cómo estos infiltrados epiteliales, ellos empiezan así como esta línea y van confluyendo hasta formar todo un área pues concéntrica. Es importante diferenciarlo del crecimiento epitelial. Si se dan cuenta, se parece más o menos la foto, pero esto está en el epitelio. ¿Okay? El crecimiento epitelial está en la cámara anterior. El rechazo subepitelial se ven entonces como acúmulos redondeados, tienden a ser como infiltrados pues, estromales redondeaditos. El rechazo estromal es muy difícil que ocurra, es muy poco frecuente, pero suele ser bastante grave porque por lo general causa lisis completa pues, del tejido y miren cómo se ven todas las suturas flojas. El rechazo del trasplante endotelial es el más frecuente y es el que es quizás un poquito más grave. Ocurre en el 8 al 17% de los pacientes. Esto va a depender, pues, dicen los libros, que de la habilidad del cirujano. Vamos a tener infiltrados endoteliales y se va a formar característicamente la línea de Codas-2. ¿Okay? Es una línea, dicen que por lo general casi siempre va de meridiano de hora 10 a meridiano de hora 9. Ok, en cuanto al tratamiento, lo principal, lo primero que se utiliza son los esteroides. El esteroide tópico, dependiendo de cómo sea la reacción, puede ser puesto incluso cada 15 minutos o hasta 2 horas. Puede estar ayudado con la colocación de esteroides perioculares como la triamcinolona y los esteroides orales. Lo malo o el problema de del uso del esteroide es que no podemos usarlo por mucho tiempo prolongado, ya que entonces puede causar elevación de la presión intraocular y catarata. Para pacientes con grandes posibilidades de hacer rechazo, incluso lo consideran como la terapia de prevención, están los inhibidores de la calcinuria, como son la ciclosporina A y el tracólimus. Ambos van a actuar en la limitación de la reproducción de las células T, en especial que no se produzca la interleuquina 2. ¿Okay? Tenemos otros como son los antimetabolitos. Los antimetabolitos por lo general se usan en combinación con el tracólimus y ellos lo que hacen es inhibir las respuestas de las células T. Tenemos entonces la acetoprina, el micofenolato de mofetilo y el sirolimus. El sirolimus es uno de los más estudiados recientemente. Tenemos también los anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales inhiben la interleuquina 2, pero lo hacen evitando que se una a su receptor. ¿Okay? Entre los más usados tenemos el daglizumab y el basiliximab. Para córneas que estén vascularizadas se ha demostrado el uso de inyección de bevacizumab subconjuntival. Y pues en casos ya más severos se ha realizado la linfadenectomía, sobre todo de los ganglios maxilares, y va a crear es como una respuesta de ignorancia inmunológica. Es decir, si la célula presentadora de antígeno no llega al ganglio linfático, entonces no va a haber una respuesta de las células T. Ok, siguiendo entonces con las posoperatorias tardías, tenemos recurrencia de la enfermedad primaria. Lo habíamos hablado un poquito cuando hablamos de las distrofias. Por lo general, como son enfermedades genéticas, pues de un 40 o un 50% vuelven a aparecer. Esta es una distrofia granular
que volvió a aparecer en un botón donante. Otra de las que por lo general recurren con frecuencia son las herpéticas. Se ha demostrado, aunque muy bajo riesgo, que pueden haber transmisión de enfermedades a través del botón. Incluso se ha demostrado, aunque muy bajo porcentaje, la transmisión de la enfermedad de rabia, la transmisión de Jacob. Esto pues, es una enfermedad igual viral que afecta a la sustancia gris del sistema nervioso central, el virus de la hepatitis y el VIH. Realmente esto han pasado en muy pocos pacientes, hay muy poca documentación de ello, pero sin embargo todos los donantes deberían tener serologías virales. Okay. Ya terminamos con las complicaciones de las queratoplastias penetrantes, entonces vamos a pasar con las complicaciones de las queratoplastias lamelares, empezando por las lamelares anteriores. En las lamelares anteriores, la intraoperatoria más frecuente es la ruptura o la perforación de la membrana de Descemet. Ocurre aproximadamente en un 10 o un 30% de los pacientes y puede ocurrir en el momento de la trepanación en córneas que sean un poquito más delgadas y no se puede estimar la profundidad, en el momento de la disección del estroma o en el momento que esté pasando la sutura, la aguja pues, de la sutura causa perforación de la Descemet. ¿Okay? Y pues intraoperatoriamente se va a ver como un menisco, lo comparan incluso con el menisco lagrimal, ¿okay? Como un menisco invertido, lo diría yo. ¿Qué podemos hacer? Lo primero que tenemos que hacer en este momento es disminuir la presión de la cámara anterior. Si la ruptura abarca de 2 a 3 horas, o menos de 2 a 3 horas, podemos pues suturarla, y si abarca más de 2 a 3 horas, está indicada pues transformar en una queratoplastia penetrante. Si nos damos cuenta posoperatoriamente, o qué es lo que vamos a ver posoperatoriamente, si hay un desprendimiento de la Descemet, es una pseudocámara anterior, va a haber pliegues pues en la Descemet, y mire cómo se ve acá. Esto es el desprendimiento o la ruptura de la Descemet, y vemos como aquí hay como otra segunda o una pseudo cámara anterior. El tratamiento de esto es colocar una burbuja de aire para entonces devolver la Descemet donde debería estar. Aquí también podemos observar el síndrome de Urey-Zavallia. Como pues lo vimos antes, es un síndrome que es causado por atrofia del estroma del iris y cursa con etrofia uveal, dilatación, y bueno, aquí no se ve tan bien, pero con unos infiltrados en la cápsula posterior. La inflamación esclerocorneal es extremadamente rara, incluso se da menos del 0.01% de los pacientes. Se cursa como una escleroqueratitis atópica. Hay una inflamación escleral importante, los vasos esclerales están inflamados e ingurgitados, y por lo general están relacionados a suturas que están flojas. El tratamiento, esteroides, de ser posible horarios, incluso orales. El rechazo del injerto, del alovigerto, de verdad que es bastante, o es menos frecuente que en las queratoplastias penetrantes, debido a que no se toca el endotelio, entonces el endotelio pues nos va a ayudar. De todas maneras, se pueden ver como infiltrados estromales y pues edema estromal. Ok, en cuanto a las complicaciones de las queratoplastias lamelares posteriores, vamos a tener entonces entre las intraoperatorias lo que nos puede pasar durante la preparación del tejido donante. Podemos tener un tejido donante dañado, ya sea por condiciones del mismo tejido o porque en la manipulación pues lo hayamos dañado, una trepanación excéntrica y el tejido donante sea muy delgado. Si el tejido donante es muy delgado, puede causar entonces que se pliegue más, y cada vez que ocurre un pliegue, pues puede haber daño de las células endoteliales. Otra de las complicaciones es la membrana de Descemet retenida. ¿Okay? Esto es que quede membrana de Descemet en el momento de hacer la obtención del botón donante. Entonces vean cómo lo vamos a ver acá. ¿Okay? Esto es la Descemet que está acá. Histológicamente pues también se puede evidenciar, y clínicamente no conseguimos foticolita, pero
se evidencia como un edema microquístico. Ok, el manejo del aire puede ser especialmente difícil en pacientes que tengan ruptura de la cápsula posterior o en pacientes que tengan trabeculectomía. El aire se dice que debe estar máximo 3 o 4 días y después él se reabsorbe, y en pacientes con ruptura de la cápsula posterior o con trabeculectomía se recomienda el uso de gas para que pues dure un poquito más y sea más fácil que se, más difícil que se vaya, perdón. También podemos tener la dislocación del injerto. Eso quiere decir que el injerto se desplace donde debería estar. Si lo vemos aquí, miren donde estamos viendo acá el injerto, ¿ok? Y pues clínicamente también lo podemos, no sé si se logran ver acá, ¿okay? Cómo se ve como separado. Y bueno, por allí va a fluir también humor acuoso y vamos a ver una retención de líquido. Aquí lo vemos pues en una imagen, cómo se dislocó el injerto y crea un espacio por donde transcurre también el humor acuoso. El tratamiento de esto, pues colocar también una burbuja de aire para volver a reposicionar. La falla primaria del injerto, la frecuencia depende de qué tanto tenga experiencia el cirujano. Se dice que va desde el 2 hasta el 45%. Incluso dicen que un cirujano que tenga menos de 10 queratoplastias posteriores, laminares posteriores, tienen alto riesgo de falla primaria del injerto por sobre todo su manipulación. El injerto, para que sea un injerto viable, debe tener más de 2000 células y se va a representar como un edema estromal desde el día 1 de la cirugía que no mejora e incluso puede, un edema estromal incluso puede afectar el botón donante. Se recomienda esperar por lo menos 2 semanas para pensar en un recambio o una colocación de un nuevo injerto. Ok, otras de las complicaciones es el rechazo del injerto, ocurre aproximadamente del 2 al 15%, tiende a ser bastante rara o disminuyó bastante en comparación con las queratoplastias penetrantes, y lo que vamos a ver es un edema estromal con una separación del injerto. ¿Okay? En el rechazo del injerto, para dar un rechazo, como les expliqué anteriormente, debemos tener un botón que venía evolucionando bien y pues ocurre el rechazo. El bloqueo pupilar es una también de las complicaciones quizás un poquito pues, más temidas, los expliqué un poco mejor al principio con las queratoplastias penetrantes, ocurre exactamente igual. Hay sinequias posteriores que entonces evitan el paso del humor acuoso y pues por lo tanto causar esto. La indicación es realizar una iridectomía, se recomienda que sea una iridectomía inferior para pues que la burbuja de aire se mantenga donde debe mantenerse. El crecimiento epitelial es otra de las complicaciones. Por lo general se va a manifestar como un área opaca, suele estar más en relación pues, con la interfase, por decirlo de alguna forma, del botón. El tratamiento para el crecimiento epitelial es el uso de esteroides tópicos cada 2 horas. Tenemos otras complicaciones que por lo general suelen ser muy poco frecuentes, pero son las complicaciones retinianas, como tenemos la hemorragia supracoroidea, el desprendimiento de retina y el edema macular cistoide. Estas complicaciones deben ser pues ya manejadas en conjunto con retinólogo y pues tomar la decisión adecuada en cuanto, dependiendo si son quirúrgicas o no. Y esto es todo. Muchas gracias. Muy bien, Marina. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, algún deseo para Marina? No le pida deseo porque puedo salir con las tablas en la cabeza. Gracias, Marina, por explicar lo que es el rechazo de la córnea, porque ya me quitaste un punto para mañana el uso de la queratoprótesis. Y quedó muy bien explicado, si lo entendimos todo, mañana solo coloco la queratoprótesis y ya. Porque una de las indicaciones del uso de la queratoprótesis es el rechazo durante el postoperatorio tardío del
de la, de la córnea como tal, de la queratoplastia, exacto. Entonces, gracias por adelantarte con eso. Y bueno, bien, todo bien, súper entendido todo. La verdad es un tema bastante pues, complejo explicar el qué pasa, el por qué tenemos rechazo si no tenemos vasos, si no tenemos linfáticos. Pero bueno, tenemos muchos factores predisponentes que nos ayudan, ¿no? A que pase. A que haya el rechazo, correcto. Rosabela. No, me pareció que estuvo bastante bien organizado. O sea, perfecto eso de poner intraoperatorios, después las posoperatorias tempranas, las tardías. Creo que más o menos abordó todo lo que yo había revisado también, no sé. Estuvo... ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo está claro? Yo tengo, doctor, yo tengo una duda. Ajá, pregunten, yo tengo duda. ¿Quién habla? Iván. Doctor, la doctora Marina mencionaba de que el rechazo podía ser hasta 20 años después del proceso quirúrgico. Y también mencionó de que habían fármacos como el Bevacizumab que eran para mejorar esa expectativa de rechazo. ¿El paciente tomaría ese medicamento hasta los 20, o sea, después de los 20 años, todo ese tiempo? ¿O sería solamente si hay sintomatología y si hay algún cuadro clínico presente? No, es solamente pacientes que tú veas que están en riesgo que te van a realizar un rechazo. ¿Ok? Es como, bueno, que tengan los puntos vascularizados, que se esté vascularizando la córnea, que tenga el ojo rojo, que tenga fotofobia, que tú veas que te quieren hacer un rechazo, ¿ok? Son estos pacientes que empezamos a tratar con esto, pero no que van a tomar de por vida. Incluso el bevacizumab se usa es para disminuir los vasos corneales, es un anti-VEGF. Esos neovasos lo que hacemos es retraerlos. Pero el tratamiento como tal, o sea, el tratamiento como tal ante un rechazo es el uso de los corticosteroides. Todos los demás que hablé están muchos todavía en estudio, pero se usan como más para la parte de prevención que ya como el rechazo instaurado. Ok. Ya que estamos hablando de rechazo, pues, ¿tú me puedes decir, Marina, más o menos qué probabilidad según el tiempo de evolución del trasplante tenemos, hablando de un trasplante penetrante, tenemos de hacer rechazo? ¿Probabilidad en relación al tiempo? Claro. Mire, ¿no encontraste ninguna curva por ahí de probabilidad de rechazo? No, la verdad que no. Pero si no me equivoco, mientras más tiempo tengamos con el trasplante, menos probabilidad de rechazo. Bueno, es interesante que alguien busque alguna curva de incidencia de rechazo en tiempo. Entonces, ya que estamos en rechazo, hago las preguntas de rechazo. La conformación del brazo aferente de esa reacción de rechazo, ¿cuánto dura originalmente, Marina? Mire, a partir de que tenemos la exposición, pues a partir de que se reconoce... Estamos hablando de un primo trasplantado. Ok. Bueno, realmente de lo que había leído, a partir de que tenemos este reconocimiento de que no es un tejido pues nuestro o estas células proinflamatorias, dice que el periodo es relativamente rápido, incluso puede ser de 7 a 14 días del brazo aferente. Okay, entonces, y después el eferente es un poco más rápido. Ese tiempo es importante. Un primo trasplantado hace ese brazo aferente de la reacción de rechazo no en menos de 15 días. Es decir, alguien trasplantado por primera vez no hace un rechazo en las primeras 2 semanas. Cualquier cosa inflamatoria que tú veas en esas primeras 2 semanas no es un rechazo. Después de los 15 días es que ya está completo el brazo aferente de la reacción de reconocimiento de los nuevos antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿verdad? Que es un mecanismo por el cual nos reconocemos qué es nuestro y qué no es nuestro.
A partir entonces de los 15 días, un primo trasplantado es que empieza a tener riesgo de rechazo. Entonces, en el tiempo, los primeros 15 días, 0 probabilidad de rechazo. A partir de los 15 días, empieza a subir la probabilidad de rechazo. ¿Ok? Permítame compartir una... Ay, déjeme dejar de compartir yo. Ajá. Permítame compartir una pizarra de estas para dibujar algo aquí. Adelante. Yo puedo buscar a ver la curva, ya va, y la comparto también. Entonces, ¿qué se dice? Porque no la compartió. Aquí está. Entonces, a ver. Probabilidad de rechazo, tiempo. $15 días. No hay probabilidad de rechazo. Aquí. No se ve nada, jefe. Doctora, ya se ve. Yo lo veo. Ya, ahora sí. Ah, bueno. Aquí. Sí, estamos bien. Empieza a subir la probabilidad de rechazo. ¿Ok? Luego, llegamos a un plató. Después, empieza a bajar. Y luego, llega a un plató que nunca llega a 0. ¿Ok? Aquí sigue esto aquí. Nunca llega a 0. ¿En ese plató cuánto tiempo más o menos dura? Ah, esa es la pregunta que le está haciendo Marina. Ya yo les di un número. Empieza en 0 antes del día 15. Del día 15 empieza a aumentar. Y de aquí a aquí, más o menos, ¿cuánto va? La mayor probabilidad de riesgo de rechazo empieza 3 meses hasta más o menos 18 meses, año y medio. Meses. ¿Ok? Luego de año y medio, 2 años, empieza a bajar, pero nunca vuelve a llegar a 0. Es decir, que el paciente que dijo Marina, a los 20 años por aquí, que haga un rechazo, es probable, pero no es muy probable, no es tan probable como en el primer año y medio. Del tercer mes al año y medio, 2 años, es, digamos, la mayor probabilidad. Esa curva me hubiera gustado verla en la exposición y no tener yo que explicarla aquí. Pero bueno, más o menos ahí la tienen. Bueno, entonces, los medicamentos antirrechazo no los estamos poniendo en los primeros 15 días. Ponemos esteroides porque tenemos inflamación, tenemos un paciente preoperado. Mantenemos los medicamentos antirrechazo que principalmente usamos en prevención, los esteroides, más o menos 1 año. Desde el tercer mes hasta el año y medio. Es decir, 15 meses más o menos esteroides a relativamente dosis medias a bajas, piramidalmente disminuyendo. Y mucha gente después del año y medio puede omitir los esteroides y quedarse observando al paciente, dándole las señales de alarma, y si el paciente hace un rechazo agudo, pues entonces se instaura el tratamiento. Ahora, los pacientes que reciben tratamiento antirrechazo son los pacientes que tienen más riesgo de rechazo. ¿Okay? Esta curva no se cumple para un paciente que ya no es primo trasplantado. El paciente que ya ha sido trasplantado antes, el riesgo comienza desde el día 1 de trasplante. Porque ya tiene porque ya ese brazo aferente del reconocimiento de los antígenos distintos del complejo mayor de histocompatibilidad está completo. Entonces, una vez que tú pones otra córnea y ya te dice, no, esta no es mía, ya va. ¿Ok? Y pues ya Marina también explicó quiénes tienen más causas, más riesgos de rechazo dependiendo de la patología y de las condiciones del receptor. Entonces son esos los pacientes en los que uno tiene una conducta más agresiva en el uso de los medicamentos antirrechazo, más allá de los esteroides, de los medicamentos inmunomoduladores o inmunosupresores. ¿Okay?
Más o menos, ¿me expliqué? Sí, claro. Ok. Del rechazo. La línea de Codadus es muy bonita, muy chévere, pero no es la que más vemos por ahí. Sí la he visto, pero no es la que más vemos. Y no queremos llegar a ver la línea de Codadus. La línea de Codadus es como un incendio en la sabana. ¿Dónde están los llaneros aquí? No están. ¿No están los sí. llaneros? Estamos. Pablo, Pablo. Ah, bueno. ¿Han visto esa línea de fuego en la sabana que va corriendo? Sí. ¿Cierto? Sí, por el viento. Bueno, ajá, por el viento. Así es la línea de Codadus. Y una vez que empieza, difícil pararla. ¿Okay? Igual que un incendio en la sabana. Cuando es una línea de Codadus, es indudable que estamos al frente de un rechazo. La idea es tratar de detectarlo antes de que llegues a hacer una línea de Codadus. Cuando tienes algún pequeño edema regional, algún pequeñito precipitado querático, ¿okay? El paciente te refiere a algún poquito de fotofobia, alguna rareza en su percepción visual que no necesariamente tiene que llegar a disminución de la agudeza visual, ¿no? Todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta temprano. ¿Ok? Okay. Muy bien. Entonces, y empezamos a hablar de las tres Marías del trasplante, que son el rechazo, que ya hablamos un poquito de él, el astigmatismo, que no perdona nunca, y el glaucoma. El astigmatismo, que era lo que tenía que decir adicional a lo que tú dijiste, no toquen ningún punto antes de los 3 meses para control de astigmatismo. No toquen ningún punto antes de los 3 meses para el control de astigmatismo. En los primeros 3 meses el paciente puede tener 15 dioptrías de astigmatismo y ustedes tranquilitos van a esperar que esa córnea vaya cogiendo forma, que el ojo vaya presurizándose, que la cicatriz vaya realizándose, y después de los primeros 3 meses, entonces decidiremos si hay algún punto que quitar. Te pregunto yo, en el ejemplo que diste, ¿lo puedes poner ahí? Sí, déjeme compartir. ¿Cómo no? ¿Ya puedes o no puedes? ¿Sí puedes? Sí, sí puedo. Déjeme buscar la diapositiva para que sea más rápido, porque corre más rápido en la computadora que compartiéndolo. Entonces, la pregunta que iba a hacer yo ahí, don Marina, que dice, bueno, le hago la topografía. Solamente queda 1 minuto. Sí, yo sé. Le hago la topografía y... le quito el punto. Le quito el punto de hora 11. Y cuando voy a ver, y si yo voy a ver a la lámpara y en hora 11 no hay ningún punto. Bueno. ¿Qué hago? Esto... Me fregué. Uy, ya no está el punto de hora 11, no está. No. Se puede quitar el punto de arriba o de abajo. O sea, por lo menos el de hora 9 y el de hora 12. O sea, los puntos cercanos. Ok, la pregunta la hago y no es necesariamente los puntos cercanos, sino para que ustedes sepan que entonces los puntos de los trasplantes tienen que pensarlos con lógica